Bienvenido a tu programa Mundo Angelical. Un espacio para aprender sobre las virtudes de los ángeles Y cómo aplicarlas en tu vida. Aprende a usar las enseñanzas sobre las virtudes de los ángeles. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es 20 de septiembre del 2023 y ya estamos aquí nuevamente con todos ustedes en este hermoso programa de Mundo Angelical. ¿Cómo estás? Bien, Tommy, muchas gracias. Yo soy Laura. Y yo Para soy los que Tommy. no nos conocen, ¿verdad? Si nos ves por primera vez, bienvenidos a Mundo Angelical. El tema de hoy es muy interesante, muy especial. Así que qué bueno que estén aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Y a la hora que sea, qué bueno que nos escuchen. Gracias por buscarnos, por estar aquí. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema tan interesante. Vayan a otros temas, hay unos muy buenos. La semana pasada estuvo bueno, la semana antepasada, o sea, todos, cada semana, cada miércoles, los temas han sido muy interesantes. Así que bueno, pues busquen en nuestro canal de YouTube, ahí van a poder encontrar pues muchísima información que siempre pues nos ayuda a tener claridad. Es muy importante tener claridad y conocimiento para pues avanzar en nuestra vida, saber cómo por dónde andamos y sobre todo pues que es complicado vivir, nadie nos da el instructivo, ¿no? Venimos y pues no sabemos ni qué pasa. Entonces, pues bueno, es interesante que podamos tener estas herramientas para poder, ay, como que quiero estornudar. Ya. Perdón. No. Salud. Bueno, salud, dinero y amor. Estornudé 3 veces, como diría mi mamá. Ay, qué bárbaro. Bueno, perdón y gracias. Sí, entonces el tema de hoy es interesante, como les decía, la justicia divina, porque realmente pues mucha gente habla de ello, mucha gente no capta como bien de qué se trata. Es un concepto un poco raro. Se puede decir que es un concepto celestial. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata hoy. Lo vamos a empezar como dicen, a desmenuzar, a ir buscando la manera de ir explicándoles pues de qué se trata este tema tan interesante. Uh-huh. Bueno, este programa de Justicia Divina, nuevamente, como en todos nuestros programas, está basado en una investigación de filosofías y culturas ancestrales, ¿no? Y tratamos de traerlo nuevamente al momento actual, porque son filosofías que son atemporales, es decir, sus enseñanzas son tan verdaderas, tan puras, que permanecen en el tiempo y han sobrevivido durante millones de años, ¿no? Entonces, este término de justicia divina también podemos asociarlo un poco con el karma, ¿no? En charlas anteriores hemos hablado de la causa-efecto que realizan nuestras acciones a través de los pensamientos y las emociones que intensificamos. Entonces, cuando intensificamos emoción y pensamiento, viene una acción y por lo tanto una consecuencia, ¿no? Entonces, el término de justicia divina es abstracto, es algo muy subjetivo. No podemos hablar de que exista un orden como tal. Sin embargo, en el cosmos hay un orden y hay una ley física de
orden y caos, ¿no? Entonces, esta moralidad o esta conformidad que esté atada a un conjunto de normas divinas, por decirlo así, yo creo que se rige desde el punto más sencillo de lo que sería recto y lo no recto en la vida de cada uno de nosotros. Y es entonces ahí donde aplica nuevamente esta máxima o ley universal de no hacer a otros lo que no quieres que no te hagan a ti. O la ley del boomerang, ¿no? Avientas un boomerang y este boomerang va a regresar a ti de alguna manera, ¿no? O el que lanza la pedrada y esconde la mano, ¿no? Estas son como, pues, analogías coloquiales que todo mundo conocemos, ¿no? Entonces, había uno, ¿no? Del el sapo que lanza la piedra o algo así, no me acuerdo. Sí, no, pero ese es dependiendo del sapo es la pedrada. Exacto. Pero eso es diferente. Sí. Bueno, va de alguna forma relacionada. Entonces, tener en cuenta que la imaginación de un universo en donde el bien y el mal son cuidadosamente observados y balanceados por un poder supremo, en donde cada acción tiene una reacción medida y justa. Eso es lo que podemos decir o definir como justicia divina, ¿no? Este término se ha tratado y abordado en diversas religiones, filosofías y sistemas morales, de alguna manera, o éticos, ¿no? A lo largo de la historia del ser humano. Y este concepto, esta idea de justicia divina, sería el hilo conductor que conecta la relación entre el comportamiento humano y su destino, o su devenir o su consecuencia, ¿no? Entonces, es importante nada más sí. puntualizar comportamiento humano, o sea, cómo se comporta el hombre, cómo nos comportamos en este mundo, ¿no? ¿Qué acciones estamos haciendo? ¿Cómo las llevamos a cabo? Sí. Y entonces, bueno, a medida que vamos estudiando este tema, encontramos que este concepto celestial o divino, pues tiene alguna presencia, algún tinte, algún color dentro de muchos sistemas de justicia. Y este concepto o idea se dispersa a través de múltiples y diversas tradiciones religiosas, culturales y sobre todo en la inmensidad del tiempo, ¿no? Pero entonces podemos hablar un poco de que en cada una de las filosofías espirituales o religiosas se habla de este término, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues podemos empezar con el judaísmo, ¿no? Y empezar a mencionar, pues más o menos las ideas o las creencias, ¿no? Sí. Me refiero al judaísmo porque de alguna forma tiene relación con nuestra creencia cristiana y católica en este lado del mar, ¿no? Por decirlo así, del planeta, del mapa, en donde pues tuvimos la colonización hispana en su momento, y pues trajeron aquí a estas tierras el catolicismo y el cristianismo, que vienen en su origen del judaísmo, ¿no? Exactamente. El judaísmo, por ejemplo, nos va a hablar que esta luz, ¿no? Esta luz divina se va a manifestar pues en la creencia en el que la gente va a creer en un Dios, ¿no? Entonces, este Dios, ¿sí? Va a premiar pues la obediencia, por ejemplo, de los mandamientos que están escritos pues en sus libros, y también este Dios va a castigar pues la desobediencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si buscamos un poco en el Antiguo Testamento de la Biblia, siempre va a resplandecer, ustedes lo van a ver o lo hemos escuchado, con ejemplos de recompensas, y también pues hay castigos, ¿no? También castigos divinos, basados siempre en el comportamiento, volvemos a la palabra, comportamiento humano,
Esto es que Dios va a hacer que va a dar esta o entregar esta justicia, otorgar esta justicia a las personas que lo sigan. Y es un vigilante al mismo tiempo que siempre está atento de las acciones de las acciones y de los comportamientos de las personas, ¿no? Que siguen esta ideología, ¿no? Esta creencia o esta tradición o esta religión. Y después de ahí, pues derivamos el cristianismo y el concepto de justicia divina lo entrelazan con la creencia de un juicio final, ¿no? Sí. En este gran escenario celeste o de los cielos, las almas son juzgadas y entonces se les otorga vida eterna en el cielo o son condenadas por eternidad en el infierno, ¿no? O la condenación. Exacto. Entonces, según y en base a sus acciones, en este plano mundano terrestre, la justicia entonces es un acto grandioso que se lleva hacia un momento más trascendental, ¿no? Y aquí volvemos otra vez a escuchar cómo lo que dice Tomás habla de las acciones. Entonces, ya vimos comportamiento, ahorita está Tomás mencionando acciones que hacemos nosotros aquí en la tierra y que entonces nuestra alma va a ir después a este juicio. Está muy bonito porque sí. Entonces vamos quitando lo poético y lo romántico, ¿no? Del tema y lo vamos concentrando en comportamiento y acciones. Exactamente, ¿no? Es interesante. Sí. Y por ejemplo, en el Islam, aquí el juicio divino se va a materializar en el día del juicio. Entonces aquí las personas van a ser evaluadas por sus acciones, otra vez, y se les va a conceder pues recompensas, ¿no? Entonces, si es que tuvieron acciones correctas y castigos también en el caso de contrario en el más allá. Entonces aquí fíjense cómo hay pues esta forma de otra vez el juicio, de hacer juicio a las acciones realizadas en la tierra para que entonces en el más allá, o sea después de la vida, pues haya este juicio, ¿no? En donde pues vamos a recibir recompensas o castigos, ¿no? Entonces la fe y las obras en el caso de el Islam, gracias, son las monedas, vamos a llamarles así, estas monedas de cambio en este proceso de justicia, ¿no? Entonces cada alma, fíjense, cada alma va a ser procesada y va a ser también sopesada, ¿no? Con precisión divina, ¿no? Entonces es pues muy interesante. Está padrísimo porque entonces la fe, entendiéndola como la sensación que cada uno tenemos de lo desconocido, pero de confiar siempre en que el bienestar de alguna manera con base a nuestras obras, ¿no? Llega como buena intención, buena fe, buena acción, y entonces encontramos o buscamos el equilibrio a través de esta fe en las obras y conjuntándolo entonces con el comportamiento y con las acciones que elaboramos, entonces sustenta perfectamente el término de justicia y en donde cada uno de nosotros buscamos y somos sopesados de alguna forma por la precisión de esa creencia que tenemos, ¿no? Mientras más confiamos en el crear el bien y en producir el bien hacia todo nuestro entorno, pues obviamente que vamos a vivir un proceso armonioso y vamos a estar constantemente en un estado de paz, ¿no? O ecuanimidad, ¿no? Y tendremos nuestra recompensa, ¿no? Exacto, y las recompensas pues son pues los frutos de ese trabajo que conscientemente estamos buscando todo el tiempo, ¿no? Equilibrio, armonía, paz, equidad, tranquilidad, ¿no? A pesar de que obviamente tenemos que lidiar y confrontar diversos temas a lo largo de la vida, pero eso es lo interesante, ¿no? Cómo nos confrontamos, bajo qué predicamentos actuamos y sobre todo con qué mentalidad y con qué acción resolvemos o buscamos soluciones que produzcan un estado de armonía, a pesar de que existan momentos de gran incertidumbre o peligro o amenaza, ¿no? Siempre mantener un estado
de tranquilidad y buscar la paz interior nos permite accionar con más puntualidad o con más precisión, diferente a cuando caemos en estado de caos, ¿no? Y nos perdemos simplemente, ¿no? Sí, nos perdemos y entonces nuestro comportamiento y acciones y obras pues no van a ser del todo correctas, ¿no? Entonces aquí es donde debemos de empezar a darnos cuenta cómo es lo que hemos venido hablando aquí en Mundo Angelical a través de pues ya tantos años, que es el hacer el bien, ¿no? El ser buen ser humano, ¿sí? Porque al final eso, de todas formas, no importa la religión, va a haber una consecuencia, ¿no? Entonces, pues qué mejor que hacer buenas obras, buenas acciones, ¿sí? Con nosotros y con los demás, siempre nosotros y los demás. Y también que nuestro comportamiento sea pues correcto, ¿no? Y bueno, nuevamente subrayar que ir más allá de religión implica convertir todo este conocimiento en filosofía, es decir, en forma y estilo de vida, para que cada uno de nosotros tenga un amplio rango de conceptos e ideas debido a un conocimiento. Y entonces, mientras más conocimiento tengamos de todas las perspectivas, de todas las visiones, pues nuestra mente se expande y entonces podemos entrar en un campo más abierto, más tolerante, más inclusivo y pues más expansivo, ¿no? Que eso es lo que el universo y el cosmos pues predica o pregona a través de su comportamiento físico, ¿no? El universo siempre se expande, siempre está en constante crecimiento, ¿no? Y entonces nosotros también, emulando esa imagen divina del cosmos, pues también buscamos expandir, ¿no? Y crecer, ¿no? Justo. Y fíjense cómo, por ejemplo, en esta religión del hinduismo, por ejemplo, la justicia divina se va a desplegar, ¿no? en el mundo con un concepto que es el concepto de karma. Entonces, ya hemos mencionado el karma anteriormente. El karma, pues, es a toda acción va a corresponder una reacción. Entonces, aquí, por ejemplo, las acciones que va a tener una persona van a influir muchísimo, ¿sí? En la siguiente encarnación, ¿no? Entonces, aquí hablamos de que ellos dicen que nuestra alma, nuestro cuerpo energético, después de esta vida, termina este ciclo, va hacia un lugar, espera su turno y regresa nuevamente a la vida para reencarnar, o sea, tener otra encarnación, ¿sí? Y seguir con su proceso pues de evolución. Entonces, este sistema cósmico, ¿sí? Va a ser pues un sistema de equidad, ¿no? De balance. Entonces, va a dictar también recompensas y también va a dictar castigos, ¿no? Porque, pues, si la persona se portó bien en esta vida, por ejemplo, pues en su siguiente vida, pues, va a tener una vida, pues, bien también, ¿no? O sea, positiva, con luz. En cambio, si la persona tuvo, en este caso, acciones o hizo acciones que son incorrectas o de oscuridad, pues entonces en la siguiente vida pues va a pagar eso, ¿no? Va a volver a nacer como en esa misma vibración. Entonces aquí les decía, hay un ciclo de recompensas y de castigos que son interminables, ¿no? Porque también el hinduismo nos habla de que hay muchísimas existencias, muchísimas encarnaciones. Entonces es un ciclo interminable de existencias y de renacimientos en donde pues estamos nosotros en esta, como hablan en una escritura antigua de la India, donde nos dicen que es como una olla, ¿no? De un alfarero que gira y gira, gira y da vueltas. Y nosotros estamos ahí en este ciclo interminable y no termina, ¿no? O sea, es como estar ahí siempre. Entonces, bueno, eso es lo que nos habla el hinduismo. Entonces, volvemos aquí a ver cómo las acciones, entonces, fíjense, no solamente van a repercutir en esta vida, sino en la siguiente, ¿no? De igual manera, el budismo también, que va también de alguna forma relacionada, el equilibrio divino se conecta nuevamente con la ley del karma, es decir, causa y efecto. Y entonces vuelve a resonar nuevamente acciones, obras, pensamientos, emociones que traen situaciones de consecuencias,
cada uno de esto pues forma como un sistema en donde si nosotros estamos completamente conscientes de buscar siempre un bienestar propio, general, planetario y cósmico, entonces siempre vamos a tener buen devenir, buenas acciones que retornan hacia nuestro gusto y agrado para mantenernos siempre en armonía. Entonces se vuelve un ciclo, es como una máquina de relojería, ¿no? Si hacemos que esa maquinaria funcione de acuerdo a lo que es correcto, entonces no debe haber problema, ¿no? Sí, entonces, y aquí, por ejemplo, perdón, en esto que acabas de comentar, igualmente las acciones humanas, entonces van a trazar, por así decir, un camino que nos va a llevar hacia el sufrimiento continuo, sí, justo lo que les comentábamos, o la liberación, o sea, liberarnos de este ciclo de karma y ya llegar, que nuestra energía llegue al punto más alto de luz, que sería el punto de la divinidad, y entonces ahí ya viene la liberación. Esa es la liberación que muchos buscan en el caso del budismo, y dejar de venir a sufrir, como quien dice, a la tierra, a las encarnaciones, a las vidas, sino ya liberarse de ese ciclo, ir hacia arriba, ir hacia esta punto de luz más alto en donde nuestra alma se funde con esta luz, o sea, luz en nosotros se funde con esa luz de arriba, y entonces se termina y entonces se libera el alma, ¿no? Entonces, fíjense cómo es muy importante que hablemos aquí entonces ya de una espiritualidad, ¿no? Se puede decir, o sea, hacia dónde vamos, o sea, hacia dónde nos estamos conectando en esta vida. Si nos estamos conectando a la vida, si nos estamos conectando a la luz, si nos estamos conectando hacia la divinidad, buenas acciones, buen comportamiento, buenas obras, etcétera, nos van a llevar entonces a que nuestra energía se pueda fundir con esa luz suprema, y ahí entonces es cuando vendría pues esta liberación, ¿no? Que mucha gente habla y busca liberarse, ¿no? O sea, me quiero liberar, quiero llegar a la liberación como el Buda, ¿no? Justamente que él une su alma con pues la luz pura de la divinidad suprema. Perdón. Entonces, quizá para evitar nuevamente sonar religiosos, ¿no? O de entrar en ese ámbito del cual no queremos, sino entrar más bien en lo cotidiano, lo que ustedes puedan utilizar en el día a día sin atañer, que no atañe ninguna creencia o credo, etcétera. Simplemente es conjuntar toda esta serie de conocimientos para entender la espiritualidad como la conexión que cada uno de nosotros tenemos con la vida biológica, con la vida física, con el entorno, con el planeta, pero también con el cosmos. Entonces recordemos que estamos ahí flotando en este universo inmenso lleno de estrellas y de planetas, ¿no? Y eso es lo que nos vuelve seres divinos y celestiales, porque realmente es un milagro, es una paradoja. ¿Cómo podemos existir siendo tan diminutos en un universo, en un cosmos tan grande, ¿no? Entonces quiere decir que también hay un equilibrio que no vemos, pero que está ahí, está presente, está existente, porque ese cosmos tiene el funcionamiento de una relojería también. Es preciso, es pausado, parsimonioso, lleva un ritmo y no se altera, porque si se altera en algún momento, en algún punto, desaparecemos, ¿no? Entonces imagínense cómo lleva millones de años pausadamente haciendo su labor, que mucho en la ciencia es controversial, pero sin embargo se ha estudiado, y en la física mecánica y en la física moderna hay inmensas teorías del cosmos y del universo. Y es hermoso porque todo esto de alguna manera va relacionado a cómo todo funciona a la perfección, así, quirúrgica, matemática, precisa, ¿no? Entonces, podemos entender todo esto como que es un tejido divino de justicia o de balance que abarca todos los rincones de este planeta, y entonces para nosotros se puede convertir en un faro, en una inspiración de entender lo que es la moralidad y la ética dentro de nosotros mismos,
para saber así que entonces debemos tener cierta responsabilidad personal y entonces tener conciencia de la influencia que cada una de nuestras acciones pues trae a este tejido, es como un telar, ¿no? Que vamos entretejiendo acciones buenas, medias, malas, regulares, chafas, ¿no? Que necesitamos constantemente volver a rectificar, a hilar con cuidado, así, con un bordado hermoso y preciso. Entonces tenemos que trabajarlo, ¿no? Entonces, pues es como el sonido de un río constante que está ahí, y entonces encontramos equilibrio, balance, consuelo y sobre todo esperanza de que siempre podemos mejorar, ¿no? De que siempre en momentos de oscuridad podemos recordar que estas virtudes que estamos cultivando y trabajando siempre tendrán una recompensa. Y entonces, cuando no actuamos de manera correcta o infringimos alguna de estas virtudes, pues viene una consecuencia o ¿cómo le llamamos? Una mal pasada, ¿no? O de alguna forma un castigo, ¿no? Recibimos una reprimenda de lo que no hicimos de manera correcta, y pues esto se manifiesta de muchas formas, ¿no? Y aquí realmente sería como buscar esa armonía, buscar que haya una armonía en nuestros actos, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, como lo vimos ahorita. Y esto siempre nos va a ayudar, o sea, siempre nos va a ayudar, porque la calidad de nuestros actos y acciones y comportamientos, etcétera, nuestros pensamientos y emociones también, ojo, sí, eso también va a llevar una energía, y esto va a reflejar, esta energía se va a reflejar en nuestra vida. Y mucho de esto, pues también depende mucho de qué tan virtuosos somos. Por eso aquí en Mundo Angelical siempre estamos hablando de las virtudes angelicales, las virtudes de los arcángeles, porque sí tenemos que ponerlas en acción. Fíjense qué importante que entonces, si nosotros somos virtuosos, esto nos va a ayudar, pues, o a inspirar para buscar una mejora personal, ¿no? Realmente ser un mejor ser humano. Y entonces vamos a poder vivir de acuerdo, pues, a valores morales. Importantísimo, ¿no? Entonces, si nosotros no sabemos como por dónde, y como esto que acaba de decir Tomás, muy bonito, de que esto que estamos hablando, saber que existe así, que si lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo siento, va a tener un reflejo en mi vida, o sea, va a proyectar un reflejo de esa misma calidad de energía o de vibración. Entonces, sería muy bonito saber que eso es como un río que me va a dar paz, o sea, no hay nada que yo tenga que estudiar ni que buscar, yo sé lo que es correcto, yo sé en mi interior, yo sé lo que es incorrecto, y entonces me voy a regir por ese río. Me va a dar esperanza de saber que si yo me porto así, me va a ir bien, me va a ir mejor, ¿sí? Entonces, eso pues es muy lindo, porque ya en ese caso pues nos da esta esperanza, ¿no? De saber que puedo obtener una armonía en mi vida, y que va a haber un balance, que voy a estar bien, que me voy a sentir bien conmigo mismo, con los demás, pero también que estoy bajo una norma, como dice Tomás, de una norma de una justicia, de una luz que existe en el planeta, ¿no? Ese cuidado que hay ahí, ¿no? Con esa paciencia, o sea, aquí vamos todos en el planeta, pero eso va a tener un fruto, ¿no? O sea, va a haber algo después. Entonces, creo que eso es algo muy hermoso, y la verdad es que pues sí tendríamos que poner mucho cuidado entonces, porque siempre estamos haciendo cosas, siempre estamos comportándonos de una determinada manera, siempre estamos pensando, siempre estamos accionando, siempre estamos sintiendo, siempre estamos emanando esta energía, y puede ser una energía de luz, entonces, como lo hemos visto aquí, o una energía pues no tan de luz, ¿no? Es una energía oscura, que entonces va a haber una consecuencia, ¿no? Claro. Y ahora que tú mencionas el término consecuencia, o la finalidad o el pico de una acción o una obra, constantemente lo vemos, y quizá no ponemos mucha atención de esto, porque quizá el término justicia divina suene como muy inalcanzable o muy elevado, pero
creo que todos, siendo muy honestos y sinceros con nosotros mismos, lo vemos día a día. Todos los días vemos manifestaciones de una justicia que siempre trae un devenir. Y me refiero sobre todo a cómo, por ejemplo, hoy en día en las plataformas en donde la gente se divierte o busca diversión, siempre hay esta lucha, ¿no?, de fuerzas del mal y del bien, en pugna constante, en batalla, en conflicto, y siempre hay consecuencias, ¿no? Vemos cómo hay gran cantidad de contenidos hoy en día en las plataformas de streaming, ¿no?, en donde hay series, hay películas donde siempre, siempre, siempre es la lucha del bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto y las consecuencias. Día a día que vamos en nuestro bienestar, de alguna forma trabajando y laborando en nuestra vida cotidiana, y tenemos contacto con nuestros compañeros de labor, de nuestro trabajo, nuestra familia, actividades, y más allá de eso, afuera de nuestro, por decirlo así, círculo microcósmicos, ¿no? Vemos cómo la política, la economía, el país constantemente está en una pugna, la búsqueda del equilibrio, de si es sustentable, si no es sustentable. Hay polémica, hay paradoja, hay choque, hay fricción. Entonces debemos utilizar todo esto que estamos platicando en esta charla para que ustedes también vayan pues teniendo herramientas de mirar quién es quién y cómo y qué dice y por qué y cómo sus acciones, ¿no? Yo me he fijado cómo mucho de pues de los regentes que ha habido en este país, ¿no?, poco a poco también pagan su consecuencia, ¿no? Se consumen, pierden la jovialidad, pierden pues la juventud, ¿no?, y envejecen muy rápido. Y en base a sus acciones se van convirtiendo así como en seres decrépitos, ¿no? Se los chupa la energía, ¿no?, en base a sus acciones. Entonces, siempre es bonito ver cómo todo esto es una sinfonía, una música de justicia divina que siempre está acompañada de estas presencias celestiales, ¿no? Y estos seres celestiales desempeñan un papel importante dentro de esa voluntad divina. Entonces, ya saltándonos al tema, es estos ángeles celestiales que juegan y pues tienen como una música o una orquesta celestial, llamando yo a estos ángeles como virtudes. Entonces podemos ver que en el plano terrenal siempre su tarea es recompensar lo que es justo y entonces equilibrar lo que no es justo, ¿no? Y entonces llevarlos siempre como guardianes y tenerlos siempre ahí como representantes de una justicia, ¿no? Una justicia que va más allá de religiones o filosofías. Es como un equilibrio autonatural del orden y del caos, ¿no? Sí, entonces fíjense cómo, pues estos, en el caso de lo que siempre platicamos aquí en Mundo Angelical, de los arcángeles, por ejemplo, que son virtuosos, ¿no? Cada uno representa diferentes virtudes. Rafael, por ejemplo, el arcángel Rafael, alegría, salud, ¿no? Por ejemplo, el arcángel Zadkiel, perdón, cambios, nos ayuda en esos procesos de cambios, de hacer cambios en nosotros, de transmutar situaciones, de perdonar, de soltar, de desapegarnos, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense cómo ellos realmente, pues, si nos enfocamos en cada uno, en cada arcángel, por ejemplo, pues ellos nos están ayudando a ser mejores seres humanos, ¿no? Por eso se dice que ellos interceden también ante nosotros, ¿no? Porque pueden ellos medir nuestra calidad de vibración, pueden ellos observar el esfuerzo que estamos haciendo para pues cambiar cierta situación en nosotros, ¿no? Entonces, realmente ellos buscan siempre el hecho que nosotros podamos estar pues más en luz, más luminosos,
Por eso se les llama pues embajadores, ¿no? Del amor divino. Ellos van a equilibrar esta justicia con pues toda esta gracia en las virtudes. Por eso es que si nosotros nos apegamos a las virtudes, si nosotros nos volvemos seres virtuosos, pues vamos a tener este apoyo de esta energía tan grande que ellos y cada uno representan, ¿no? Así que bueno, fíjense cómo la vida entonces sería pues esta búsqueda constante de virtud, de moralidad. Para ello pues sí necesitamos nosotros hacer una autoevaluación constante, una reflexión personal constante todo el tiempo. O sea, no podemos saltarnos así de un día, hoy no, hoy voy a descansar de ser bueno. ¿No? Hoy me porto mal, que sí se vale, ¿no? Pero bueno, o sea, hay niveles, así que tengan mucho cuidado, ¿no? Es decir, siempre buscando en estas reflexiones, pues principios éticos, principios que sean o que lleven, en este caso, este tono divino, ¿no? Y pues eso nos va a ayudar muchísimo a cada uno. Por eso la educación es muy importante, es decir, que escuchen ustedes estos programas de nosotros, porque bueno, es importante para que tengamos una brújula, ¿no? En este viaje, se puede decir. Entonces, mientras aprendamos más sobre pues estas filosofías, estas creencias, estas tradiciones, nosotros vamos así a desarrollar una comprensión más profunda pues de justamente lo que es la justicia divina y cómo es que ella se va a aplicar en nuestras vidas, ¿no? Entonces, la búsqueda del conocimiento, el conocimiento es una virtud, sabiduría es una virtud del arcángel Jofiel, es un faro realmente, es como un foco enorme, es una luz potentísima que va a iluminar pues nuestro camino, ¿no? Así que bueno, no estamos solos ante este proyecto, sino realmente pues tenemos toda esta compañía de todos estos seres virtuosos, de la misma divinidad, que nos van a apoyar en nuestra parte interior, en nuestra energía, para que podamos ser más luminosos al nosotros poder aplicar pues todas estas virtudes en nuestra vida, en nuestro camino, ¿no? Por eso la oración y la meditación pues son puntos claves, porque nos van a ayudar a conectar con estos seres, con los arcángeles, con la divinidad, y nos va a conectar entonces con esta comprensión, ¿no? Justamente de lo que es la justicia divina, y así vamos a entender que meditando y orando vamos a buscar esa guía, ¿sí? Nos va a hablar, nos va a dar esas respuestas a través de esta inspiración, a través de la intuición, y vamos a hacer así que nuestras acciones y con lo que elijamos hacer al final, pues podamos nosotros así sentir una comunión, ¿no? O sea, estoy conectada, estoy comunicado, estoy en comunión con esta divinidad, y pues esta divinidad es una fuente que está pues nutriendo mi espíritu, ¿no? Muy importante entonces entender que este proceso es para nutrir nuestro espíritu. Mucho se ve ya en lo físico, pero básicamente pues el espíritu es el que se va a nutrir al nosotros poder tener esta fuerza de comunicación y de comunión con la fuente superior, o estas luces superiores que están ya en unos niveles de conciencia altísimos, ¿no? Entonces, fíjense cómo entonces nuestras acciones y nuestros comportamientos, si son positivos, si son buenos, entonces me van a ayudar a conectar mejor con la divinidad, ¿no? Me voy a sentir más cerca. Hagan la prueba. Si ustedes hacen un proceso así, van a ver cómo se van a sentir más conectados con estas fuerzas superiores, no abandonados, sino conectados, inspirados y con mucha fuerza, muy fortalecidos. Y justo la fortaleza es una virtud del arcángel Miguel. Entonces, con esta fuerza, poder enfrentar entonces las cosas del mundo. Pero entonces mi espíritu está conectado allá arriba, ¿no? Y entonces si estoy conectado allá arriba, voy a poder enfrentar y resolver y elegir y avanzar en mis situaciones en la tierra. Entonces me conecto arriba para poder resolver abajo, ¿no? Para poder estar fuerte, con amor, alegre, ¿no? Y poder entonces pues encontrar esta armonía y este balance en mi vida. Qué bonito.
Eh, esta conexión que dices entonces, y por eso existen tantas imágenes, ¿no? De santos, de deidades, etcétera. Son recordatorios para que entonces tú recuerdes cuando estás a punto de pensar incorrectamente sobre una situación o sobre un algo, ¿no? Tú recuerdes viendo una imagen o recordando algún lugar en el que fuiste que fue sagrado. Todo esto son recordatorios para entonces darnos cuenta que nuestra relación con los demás es un reflejo de esa comprensión de la justicia divina, y entonces podemos retomar de inmediato lo que es la empatía y la comprensión hacia los demás. Es decir, caminar en los zapatos del ajeno, es decir, ¿cuántas veces no es necesario ponernos en los zapatos del otro para entender lo que está viviendo, para entender su sufrimiento, su dolor, su pena, lo que no le gusta y lo que está viviendo? Entonces, ya sea enfermedad, ya sea pobreza, ya sea miseria, o perdió su trabajo, o se divorció, o alguien de su familia importante falleció. Ponernos en el zapato del otro es muy importante, porque de esta manera podemos empezar a tener respeto y consideración por los demás, por sus creencias religiosas, por su forma de ver la ética. Y entonces nosotros, como tejedores de esa justicia, extendemos esa misma compasión hacia otros. Y entonces estos ángeles guardianes, estas virtudes con las cuales trabajamos, que son nuestros confidentes personales, espirituales o guías, estas virtudes que día a día tratamos de trabajar, si entonces nos afianzamos y creemos en estos conceptos de virtudes, podemos entonces trabajar y desarrollar una conexión con esas virtudes, con cada uno de esos valores de alta ética, de alta dirección, de alta forma de pensar, ¿no? Entonces podemos tener o podemos decir que tenemos una orientación de protección en momentos de necesidad, confiando en esta sabiduría celestial, en estas virtudes que se hablan y que se describen amplia y profundamente en estos 4 o 7 arcángeles. No más. Con ellos ya tenemos para rato, ¿no? Hay algunos otros que hablan de 15, 20, 30, miles de arcángeles, pero no los conocemos, no sabemos, y son tan extensos que también forman parte de la entropía. Debemos recordar eso. Muchos de estos ángeles y arcángeles que describen en otras filosofías que no conocemos, quizá no sean en realidad virtuosos y quizá nos conduzcan al vicio. Entonces hay que ser muy discriminativos y conocerlos. Contribuimos de alguna forma al bienestar de nuestra comunidad, siempre basándonos en el acto de lo justo, lo que es correcto. El equilibrio divino es correcto. Todo lo que es bienestar, todo lo que me produce buenos sentimientos, buenas emociones, buenos pensamientos, ahí es donde debemos estar constantemente trabajando, ¿no? Y bueno, finalmente, pues también algo que debemos practicar en toda esta reflexión que estamos haciendo sobre la justicia divina, pues es también practicar el perdón, ¿sí? El perdón y la reconciliación, súper importante, ¿sí? Hay que reconocer que justo somos imperfectos, estamos buscando ser perfectos, por eso nos intentamos ir hacia arriba, elevar nuestra energía hacia arriba y reconciliarnos, ¿sí? Muy importante. Reconocer entonces nuestra imperfección y también así pues la de los demás, ¿no? Entonces, en este caso, pues darnos cuenta de que pues todos somos iguales, estamos en este planeta exactamente con las mismas herramientas y todos debemos de buscar así abrazarnos de alguna manera y saber que todos cometemos errores, ¿no? Entonces, muy importante eso. Porque cuando conocemos que los demás también pueden cometer errores, entonces el perdón es realmente ese hilo, supongamos que lo podamos ver así, que va a unir o entretejer nuestras almas.
en este abrazo pues, de reconciliarnos, ¿no? Entonces, no podemos juzgar a los demás, no podemos decir tú, señalar con el dedito que señala, ¿no? Tú hiciste, tú, sino yo también, es también voltearlo hacia nosotros mismos y decir, yo también hice, yo también pensé, yo también pudiera pensar, pudiera hacer, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Mejor me reconcilio con los demás porque somos todos iguales, todos cometemos errores, nos podemos caer, se cayó él, yo me caí también, yo me he caído también, y evitar entonces el hecho de treparme en un pedestal y decir, yo soy perfecto y tú eres imperfecto, ¿no? No, entonces es perdonarnos, saber que somos todos imperfectos y así pues reconciliarnos para poder trabajar en equipo, ¿no? Es muy importante este trabajo en equipo, saber que todos estamos en este planeta, como dice Tomás, vamos todos colgados de un hilo en el planeta, ¿no? Todos vamos ahí colgados, ¿no? Sí, imagínense que es un manojo de globos y ahí vamos todos agarrados, subiendo, flotando hacia arriba, pero estamos agarrados todos hacia abajo, ¿no? Y entonces no hay que soltarnos porque entonces pues la gente se pierde, ¿no? Y eso es muy interesante también pensarlo desde ese aspecto porque es como en la cábala luriánica, ¿no? O la cábala pues más ancestral, ¿no? Donde definen que las almas se fragmentan y entonces descienden a la tierra como chispas divinas. Y entonces tenemos la tarea constante de elevar y purificar nuestra esencia a través de la vida terrenal. Entonces está fuertísimo porque venimos a aprender cómo ser justos, ser honestos, portarnos bien, ¿no? Entonces por eso después ya están los 10 mandamientos y esas cosas, ¿no? Pero no entrando en eso, lo que tenemos que buscar siempre es como el autoequilibrio, ¿no? Y entonces en la cábala lo describen muy bien. Constantemente tenemos que estar revisando nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestra emoción física, cómo nos sentimos, y entonces como a veces nos sentimos incómodos y entonces nuestros pensamientos se vuelven incómodos y entramos en un caos, ¿no? Entonces debemos estar siempre haciendo ese trabajo, como lo describe muy bonito la cábala, que es la rectificación, que es la revisión, la reparación y la rectificación. Cada acto, cada pensamiento pues tendrá una acción y una consecuencia, y entonces eso viene nuevamente a resonar con la causa y efecto, ¿no? Y eso a su vez el karma. Entonces, si se fijan, todo va tejido así como una chambrita, ¿no? Sí, me encanta. Y justo en esta misma cábala luriánica nos dice que pues aquí es responsabilidad de cada alma que viene a la vida, ¿no? Entonces, cada alma, cada persona sí va a ser pues un artesano de su propia alma, del tikkun que le llaman, ¿no? Entonces, con esta corrección, con esta restauración, ¿no? Dentro del orden divino, dentro de las virtudes, dentro de los valores morales, ¿sí? Nosotros pues vamos a ir eligiendo correctamente, ¿no? Y moralmente pues nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, etc. Entonces, ellos hablan también de reencarnación y nos dicen que la reencarnación entonces es un ciclo continuo de oportunidades para avanzar, ¿no? Entonces, en cada vida vamos a avanzar en este proceso del tikkun del alma, ¿no? Entonces, cada alma va a regresar a esta vida con la esperanza, pues, de perfeccionarse, ¿no? O sea, al final es buscar la perfección divina. ¿Cuántas vidas nos va a tomar para lograrlo? Según ellos, pues muchas, según los cabalistas. Sí. Y entonces, bueno, sí, mucho de esto también está en las otras filosofías que mencionamos. Sí. Entonces, recordemos siempre que son acciones, obras y entonces comportamientos que traen un orden o un caos a nuestras vidas. Y entender este ciclo, pues ya es una forma muy sistemática o mecánica de trabajarlo. Y entonces aquí vienen y entran nuestros actores en este mundo angelical, que son los ángeles, las virtudes angelicales. El comportamiento amoroso, empático, justo, valiente, con fortaleza,
con humildad, con fe, con razonamiento, con rectificación. Cada una de estas virtudes nos va construyendo un equipaje con el cual día a día podemos ir sorteando lo difícil y lo complicado en nuestras vidas, en cualquier nivel, en cualquier lugar, a cualquier hora. Y aquí, pues simplemente estamos tratando de cultivar nuevamente un conocimiento que esté radicándose y estableciéndose en lo más importante de tu cuerpo físico, que es el cerebro. A través de este cerebro tú vas a entender tus pensamientos y entonces con tus pensamientos conectarás el corazón, que es, perdón, la cuna de los sentimientos y las emociones, con opción a la felicidad, para entonces poder encontrar nuevamente el equilibrio en lo que es alegría, salud y bienestar. Y entonces nutrir constantemente ese campo energético para que tú puedas siempre trabajar desde tu esencia más primordial, que es la energía del bienestar, el equilibrio. Y fíjense cómo, por ejemplo, en estas imágenes que puso Tomás, en este campo, ¿no? Energético que está rodeándonos todo el tiempo, acordémonos de eso, ¿no? Entonces, con mis acciones, con mis pensamientos, con mis comportamientos, con mis emociones, con mis pensamientos, yo, ¿qué voy a hacer? Voy a iluminar este campo energético, ¿no? Al iluminarlo, al llenarlo de luz, porque soy una persona virtuosa, porque estoy eligiendo correctamente, porque estoy yendo hacia una moralidad correcta. Fíjense qué bonito, y buscando las virtudes en mi vida, nosotros mismos entonces a través de esta reflexión continua y de nuestra acción continua en el mundo, fíjense qué hermoso, nos vamos a convertir en los guardianes, nosotros mismos, de la justicia divina, en nuestro propio camino espiritual. Eso es hermoso porque la justicia divina entonces se puede reflejar a través de nuestro campo energético. Si nosotros le damos la oportunidad de canalizar así esta luz tan hermosa, tan blanca, tan brillante, ¿no? Pero entonces fíjense qué responsabilidad tan grande tenemos de ser nosotros los guardianes de que se haga justicia divina. ¿Por qué? Porque yo estoy cuidando, yo estoy haciendo una reflexión, yo estoy haciendo esta autoevaluación, autocontemplación de cómo me estoy comportando, accionando en mi vida, eligiendo en mi vida, desde qué base, desde dónde lo estoy haciendo. Entonces, imagínense que todos nos volviéramos focos de luz, ¿no? Sería precioso que nuestros campos energéticos fueran de luz intensa, hermosa, brillante, que estuviera ayudando a que otros pues se sintieran bien, porque estamos reflejando justamente esa luz. Entonces, al volvernos guardianes de la justicia divina en nuestro propio camino espiritual, o sea, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra luz interior, pues entonces imagínense qué hermoso mundo estaríamos compartiendo con los demás, ¿no? Creo que eso sería algo bellísimo, que nosotros nos pudiéramos hacer conscientes, ¿no? Entonces, qué tarea tan bella pues tenemos, ¿no? Como seres humanos, pues en esta encarnación, en esta vida. Y bueno, ahí ya entramos en la última instancia de esta reflexión y pues démonos cuenta cada uno de nosotros en esta vida que simplemente estamos realizando un viaje. Y este viaje pues nos va a invitar en muchas maneras y en muchas formas y en muchos momentos. Nos va a invitar a explorar la profundidad de nuestra propia comprensión y nuestro propio concepto de justicia divina. Y entonces del cómo podemos ir aplicando estas enseñanzas y estas claves que este programa trata de brindar a ustedes para que podamos aplicarlo todo esto en nuestra vida. Y entonces nos convertimos en tejedores de esta chambrita, tapiz, alfombra, como a ti te guste, o prenda, ¿no? De una construcción, una estructura de espíritu. Y de espíritu nuevamente me refiero a de la conexión con la vida, con lo justo,
lo correcto de esta vida, ¿no? Lo más enaltecido, lo más grande, la mejor versión de cada uno de nosotros. Es decir, seres amorosos, seres luminosos, de gran conocimiento, de gran evaluación, de ver todo el panorama, toda la fotografía, sin poner límites, peros o juicios. Simplemente observar para entonces saber en qué momento accionar de manera correcta, ¿no? Fluida, natural. Y entonces así podemos preservar esta virtud, esta búsqueda a la virtud, a una moralidad, a una justicia en cada paso que damos. Y es así, de esta manera, entonces, como podemos ser constantemente seres reflexivos de acción, seres proactivos que buscan siempre una solución equitativa, una solución equilibrada y una solución siempre de libertad, ¿no? De esta manera, pues nos convertimos en guardianes de esta justicia divina en nuestro propio camino de vida, a través de nuestro camino espiritual, y entonces compaginamos el mundo que compartimos con todos, ¿no? Con los otros. Justo, exactamente. Así que pues bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Muchas gracias. Si les gustó nuestro programa, pues compártanlo. Es interesante este tema. Mucha gente no habla de ello, pero bueno, creo que es un buen tema y que puede ayudar a mucha gente a entender cómo es esto de la justicia divina y cómo es que nosotros pues podemos ser reflejo de ella en cada uno de nuestra vida, y ese reflejo pues va a ayudar a las demás personas siempre. Una última analogía sencilla que en mi casa platicaban mucho mis abuelos cuando éramos niños. Nos decían, la vida, hijo, es como entrar en un restaurante, te sientas, te ponen tus platos, tus cubiertos, y entonces te dan el menú, y la vida es un menú, y lo que tú vas pidiendo, vas seleccionando, pues lo digieres, lo comes, pero al final te va a llegar la cuenta, ¿no? Hay que pagar. Exacto. Y muchas veces esa cuenta o esa factura puede ser muy cara. Entonces, con esto, bueno, dejamos esa reflexión como remate, ¿no? Está padre esa analogía, ¿no? Sí, muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias por estar en Mundo Angelical. Esperamos que pues nos sigan escuchando, vayan a los otros programas que hemos hecho los últimos meses. Siento que han estado muy buenos nuestros programas, la verdad no es por nada. Hemos recibido también pues mucha gente que nos escribe y nos dice, oye, gracias por esto, entendí mi proceso, entendí esto, entendí aquello. Es maravilloso que puedan ustedes pues aprovechar todas estas herramientas para pues su propia vida, su propio camino. Así es. Así que pues aquí nos vemos el próximo miércoles. Ya saben que estamos subiendo los programas ahora, ya no están en vivo, así que bueno, con mucho gusto, mucho cariño lo hacemos, y pues siempre tratando de ofrecerles a ustedes herramientas que les ayuden pues a seguir adelante y avanzar en su vida. Así es. Pues un gusto nuevamente y nos vemos la semana que viene. Que tengan una excelente semana. Una excelente semana y que encuentren la armonía y la paz interior a través de su práctica constante. Rectificando, restaurando, reinventando, renovando, corrigiendo. Y pues sean felices. Nos vemos la próxima. Gracias a todos. Chao. Chao. Esto fue tu programa Mundo Angelical.
Te esperamos el próximo miércoles con más temas interesantes para la vida. Aprende cómo manejar tus emociones y pensamientos para que tengas una vida más armoniosa y feliz. Haz de tu interior un mundo angelical. Te esperamos.